El dolor llegó al amanecer. Marcia se despertó a las 6 de la mañana cuando el cielo empezaba a clarear. Al principio pensó que se trataba de las habituales contracciones Braxton Hicks que la habían estado molestando durante las últimas semanas. Acariciándose el enorme vientre, se puso de lado, intentando estar más cómoda en la cama de matrimonio vacía. Doc estaba en México por tercer día por negocios, y la enorme casa de las afueras parecía aún más vacía y fría que de costumbre. Cuando una segunda oleada de dolor la hizo retorcerse, Marcia miró el reloj. 6 horas y 25 minutos. Calculó el tiempo hasta la siguiente contracción, 12 minutos. Después de la tercera, que llegó 11 minutos más tarde, ya no había duda. Había empezado, 2 semanas antes de lo previsto. «Agáchate», susurró en el vacío, acercándose al otro lado de la cama. Con la respiración agitada, Marcia cogió el teléfono. Le temblaban los dedos mientras buscaba el nombre de su marido entre sus contactos. Su última conversación había sido anoche, breve y fría, como la mayoría de sus interacciones de los últimos meses. «Sí, divirtiéndome en Puerto Vallarta», había respondido entonces a su pregunta sobre lo que estaba haciendo. «Mañana hablaré con posibles inversores. No esperes hasta el martes». Marcia sintió que el miedo le oprimía la garganta. Desde que el médico le había dicho que el bebé podía nacer en cualquier momento, le había rogado a Doug que pospusiera el viaje, pero él solo le había hecho señas. «Mira, cariño, es un trato de $1 millón. No te va a pasar nada. Los primeros bebés siempre llegan tarde». El teléfono sonó, y sonó hasta que finalmente saltó el buzón de voz con la alegre voz de Doug. «Se ha puesto en contacto con Doug Holliday. Ahora mismo no puedo coger el teléfono, pero puedes dejar un mensaje después de la señal». «Doug», dijo con voz temblorosa, «creo que me voy a poner de parto. Por favor, llámame lo antes posible». Una nueva oleada de dolor la invadió mientras intentaba levantarse de la cama. El teléfono se le escapó de las manos y cayó sobre la mullida alfombra. Marcia fue al cuarto de baño y miró su reflejo. Cara pálida, ojeras, pelo castaño despeinado. ¿Dónde había ido a parar la actriz de teatro vibrante y llena de vida que había sido hace solo 3 años? Marcia conocía la respuesta, aunque nunca se lo había confesado ni siquiera a sí misma. Ella misma había permitido que aquella mujer desapareciera, que se desvaneciera a la sombra de su carismático marido, paso a paso, concesión a concesión. La primera vez que se vieron fue en un acto benéfico. Su pequeño teatro recaudaba fondos para una nueva iluminación, y Doug, como exitoso agente inmobiliario y celebridad local, figuraba entre los invitados de honor. Cuando apareció por la puerta, Marcia sintió literalmente que el aire de la sala cambiaba. Alto, de rasgos faciales afilados y ojos del color de los mares tormentosos, desprendía una confianza que hacía que la gente se diera la vuelta. «Eres lo más bonito que he visto en esta ciudad», le dijo entonces, entregándole un cheque por el doble de la tarifa prevista. 2 meses después, se fue a vivir con él. 4 meses después, se divorció de Bentley, su primer marido. 6 meses después, se casó con Doug. Una nueva contracción la tuvo agarrada al lavabo. 9 minutos. Cada vez eran más frecuentes. Haciendo frente al dolor, Marcia marcó el número de su obstetra. Tras una breve conversación, la decisión estaba tomada: ir al hospital. Solo quedaba una cosa por hacer: intentar llamar de nuevo a Doug. Esta vez contestó. De fondo se oía música, risas y vasos que tintineaban. «Hola, cariño». Su voz sonaba sospechosamente alegre. «¿Ya me echas de menos?» «Doug, estoy de parto», exhaló, intentando que no cundiera el pánico en su voz. «Tengo que ir al hospital». Se hizo una pausa, y luego... «Estás de broma, ¿verdad? Aún faltan 2 semanas para dar a luz. Ya estoy teniendo contracciones cada 9 minutos. Tengo miedo, Doug». Ella lo oyó retroceder del ruido, sus pasos,
entonces el sonido de la puerta que cerraba. «Mira, te das cuenta de que no puedo coger un avión ahora mismo, ¿verdad?». Hay una nota de irritación en su voz. «Mañana tengo una reunión importante. Llama a un taxi, te llevará al hospital». «¿Dónde está usted?», preguntó ella, con algo más que dolor físico. «Estoy a punto de ponerme de parto». Doug guardó silencio un momento, luego se rió, y había algo en su risa que la hizo estremecerse por dentro. «Para ser sincera, voy a cenar con Tricia. Ya conoces a Tricia de la oficina. Te manda saludos, por cierto». Marcia sintió que la habitación daba vueltas ante sus ojos. Tricia, la joven rubia que Doug había contratado recientemente como ayudante. Inmediatamente sintió que algo iba mal, pero Doug se burló de sus sospechas. ¿Estás con ella? Mira». Su voz se volvió dura. «Puedes dar a luz sola, ¿verdad? Ja, ja. Las mujeres modernas son tan independientes. El parto es cosa de mujeres, los hombres solo estorban. Tengo una llamada, tengo que irme. Llámame mañana, hazme saber cómo te fue». Y se fue. Marcia se quedó paralizada con el teléfono en la oreja mientras una nueva contracción le atravesaba el cuerpo. Las lágrimas rodaron por sus mejillas, pero se obligó a moverse. Le vinieron a la mente las palabras de su vieja amiga Liana. «El pato te está borrando poco a poco, Marcia. Ya no eres la misma persona que eras». La última amiga con la que había mantenido el contacto por aquel entonces hacía un año. Los recuerdos afloraban en su mente a medida que ella, lentamente, paso a paso, renunciaba a todo lo que conformaba su vida. Primero, de un pequeño piso en el centro. ¿Para qué necesitas esta jaula si tengo una casa enorme? Luego, del trabajo en el teatro. Mi mujer no debe andar con las manos extendidas. Este teatro es un tazón de mendicidad. Ella trató de objetar entonces. Pero esta es mi pasión, Doug. Soy actriz. Las actrices ganan millones en Hollywood, no centavos en un agujero de paletos, replicó él. Te mereces algo mejor que eso. Tú ocúpate de la casa y yo me aseguraré de que tengamos todo lo que necesitamos. Luego llegó el turno de los amigos. Una a una, Doug les encontró defectos o influencias inapropiadas. Esa Liana solo está celosa, se siente sola y quiere que tú seas igual de desgraciado, dijo. Necesitas amigos de más nivel, de nuestro círculo. Pero su círculo resultó ser una ilusión. En las fiestas y recepciones de negocios la presentaban como la mujer de Doug, nada más. No aparecían nuevos amigos y los viejos desaparecían. Poco a poco, su mundo se redujo al tamaño de su enorme casa, que más bien parecía una hermosa prisión. El acorde final fue la completa subyugación financiera. Cuentas bancarias, tarjetas de crédito, todo quedó bajo su control. «Soy mejor con las finanzas, cariño», dijo suavemente. «No tienes que preocuparte por eso». Y ahora, en el momento en que más necesitaba apoyo, estaba sola otra vez. Peor aún, traicionada. Las contracciones se aceleraron hasta los 7 minutos. Con dedos temblorosos, Marcia llamó a un taxi a través de la aplicación. Recogió su bolsa de maternidad preparada de antemano. Respiró hondo varias veces, tratando de calmarse. La nueva vida que llevaba dentro no debía empezar con pánico y desesperación. Llamó a un taxi y el coche más cercano llegaría en 18 minutos. Marcia lloró en silencio. En 3 años se había alejado de todas las personas a las que podía pedir ayuda. Sus padres habían muerto hacía tiempo. Sus antiguos compañeros de teatro probablemente ni siquiera reconocerían su voz. Y su última amiga, Liana, se había mudado a otro estado tras una escena especialmente desagradable que le había montado Doug, acusándola de intentar arruinar su matrimonio perfecto. Cuando por fin llegó el taxi, Marcia se esforzó por llegar a la puerta. El conductor, un hombre mayor de ojos amables, la ayudó a sentarse y cargó la maleta en el maletero. «A la maternidad del Memorial Hospital»,
dijo, jadeando por otra contracción. ¿Es tu primer hijo?, preguntó levantándose del asiento. Sí. ¿Estará el marido? El conductor la miró por el retrovisor. Marcia se volvió hacia la ventanilla. No, está de viaje de negocios. El conductor asintió comprensivo, sin hacer más preguntas. Marcia se quedó mirando las casas que pasaban flotando, pensando en el hecho de que Doug ni siquiera le había preguntado si estaba bien. No le había preguntado si tenía dinero para un taxi. No había dicho ni una sola palabra sobre el bebé, su bebé, y el hecho de que él estaba con Tricia. Lo sospechaba, pero no quería admitir lo evidente. Una nueva contracción le retorció el cuerpo. 6 minutos. El trayecto hasta el hospital duraría otros 25 si todo iba bien. El miedo llegaba en oleadas, mezclándose con el dolor físico y el mental. Recordó el día que se enteró de que estaba embarazada, lo emocionada que estaba imaginando la reacción de Doc. Había comprado los patucos y los había metido en la caja de gemelos. Él siempre se cambiaba los gemelos a primera hora cuando volvía del trabajo. Su reacción fue contenida. ¿Seguro que es el momento adecuado?, preguntó entonces. Estoy en un momento crucial de mi carrera. Pero poco a poco se le fue pasando. Incluso empezó a llamarla mi mamá oso y a hacer planes para el futuro del niño. Ahora Marcia se daba cuenta de que incluso aquello era un juego, como todo lo demás. El coche se detuvo en un semáforo y Marcia vio un cartel de un teatro local, su antiguo teatro. Estaban representando un tranvía llamado Deseo, la obra en la que una vez había soñado interpretar a Blanche Dubois, otro sueño incumplido al que había renunciado por un hombre que ahora se divertía con su amante en México. Ya casi hemos llegado, cariño, dijo el conductor, girando hacia el hospital. Aguanta. Marcia asintió, apretando los dientes contra una nueva oleada de dolor. Las contracciones se aceleraron hasta los 5 minutos. Pensó en el bebé, en la hija que pronto nacería. ¿Qué clase de mundo le daría? Un mundo en el que su madre es una sombra sin voluntad de un padre autoritario. Un mundo donde la traición se disfraza de amor. El taxi se detiene en la entrada de la maternidad. El conductor la ayudó a bajar y sacó su bolso. Buena suerte, todo saldrá bien, dijo con una sonrisa. Marcia pagó, dejando en casa el último dinero que encontró. Apenas quedaban $300 en la cuenta que Doug había reservado para los gastos de una semana. Atravesó las puertas de cristal del hospital, sola, con la bolsa en la mano y su bebé a punto de nacer. En ese momento no solo sintió el dolor físico del parto, sino algo más. Fue el dolor de la epifanía, el dolor de darse cuenta. Llevaba demasiado tiempo viviendo la vida de otra persona. Durante demasiado tiempo se había dejado controlar. Y ahora que estaba a punto de ser madre, era el momento de recordar quién era realmente. Marcia Weatherspoon, no solo la esposa de Doug Holliday. ¿Nombre?, preguntó la recepcionista mirando la pantalla del ordenador. Marcia Holliday, respondió apoyándose en el mostrador durante otra contracción. Estoy de parto. La mujer de mediana edad levantó por fin la vista y dirigió a Marcia una mirada profesional. ¿Está sola? ¿Está su marido o algún familiar con usted? Estoy sola, respondió Marcia sintiendo que se le hacía un nudo en la garganta. ¿Es su primer hijo? La mujer empezó a rellenar el formulario. Sí. No se preocupe, tenemos un gran equipo. Te registraremos y te llevaremos a la sala de partos. La siguiente hora pasó como un borrón. Rellenar formularios. Me puse una camiseta del hospital. Conocer a la comadrona. La exploración. Las contracciones se hicieron más fuertes y frecuentes. El tiempo entre ellas se redujo a 3 minutos. 4 centímetros de dilatación, dijo la comadrona. Es demasiado pronto para el parto, pero se acerca. El primer parto suele durar más, así que prepárate para un día largo. Marcia estaba tumbada en la cama del hospital, intentando sobrellevar el creciente dolor. Sus pensamientos eran confusos. Se había imaginado este día de un modo muy distinto.
En su imaginación, Duke la cogía de la mano, la animaba e incluso le hacía bromas para aliviar la tensión. En realidad, la única persona que la rodeaba era una joven enfermera llamada Rachel, que pasaba de vez en cuando para ver cómo estaba. «Lo estás haciendo mejor que la mayoría», comentó Rachel mientras registraba los monitores. «Respira bien, la tensión es normal». «Entrenamiento actoral», sonrió Marcia débilmente. «Solía hacer teatro». «Ah, ¿sí? Eso es estupendo». «¿Qué teatro?» «Riverwood Repertory. Es un pequeño teatro en Maple y la Tercera». «Oh, conozco ese». La enfermera estaba tan emocionada. «Vi Our American Cousin allí el año pasado. Fue estupendo». Una nueva contracción interrumpió la conversación. Marcia apretó los dientes, intentando aplicar las técnicas de respiración que había aprendido en el curso de maternidad. Rachel la cogió de la mano, apoyándola en silencio. «¿Viene tu marido?», preguntó cuando pasó la contracción. Marcia negó con la cabeza. «Está de viaje de negocios, en México». «Oh», fue todo lo que dijo Rachel, pero había un destello de simpatía o comprensión en sus ojos. «No te preocupes, estaré contigo todo el tiempo que pueda». El tiempo se alargó hasta el infinito de dolor, anticipación y miedo. Marcia cayó en el olvido entre contracción y luego volvió a la realidad cuando una nueva oleada de dolor recorrió su cuerpo. Rachel fue fiel a su palabra y permaneció a su lado incluso cuando terminó su turno. «De todos modos, no tengo prisa», dijo al ver la mirada de sorpresa de Marcia. «Mi marido está de guardia nocturna y en casa solo está el gato, que puede sobrevivir un par de horas sin mí». Al anochecer, la abertura había alcanzado los 8 centímetros. El dolor se había vuelto casi insoportable. Marcia gemía en voz baja, agarrada a la barandilla de la cama. «¿Quizá una epidural?», sugirió el médico, mirando hacia la habitación. «Ahora sería un buen momento, si quiere una». «Sí, por favor», exhaló Marcia. Media hora después de la inyección, el dolor remitió, dejando una extraña sensación de presión y entumecimiento en la parte inferior del cuerpo. Por fin pudo relajarse un poco. «Gracias, Rachel», dijo, apretando la mano de la enfermera. «No sé qué habría hecho sin ti». «No me des las gracias. Nadie debería pasar por esto solo». Marcia se dio la vuelta y sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. La amabilidad de un desconocido en medio de la traición de la persona más cercana a ella era un contraste demasiado agudo. «¿Podría darme su número de teléfono?», preguntó de repente. «El mío está muerto, y quería comprobar si hay mensajes de mi marido». Era mentira. Su teléfono estaba completamente cargado, pero necesitaba comprobar algo. Rachel no dudó en tenderle su smartphone. «Claro, la contraseña son 4 ceros». Con dedos temblorosos, Marcia abrió el navegador e inició sesión en su cuenta de redes sociales. Últimamente apenas la utilizaba, otra cosa que Doug consideraba una pérdida de tiempo. Al encontrar el perfil de Tricia Pierce, contuvo la respiración, y allí estaba, lo que sospechaba pero temía admitir, una nueva publicación de hacía apenas 2 horas. Un selfie de Tricia en una playa mexicana con un cóctel en la mano y la leyenda: «Viaje de negocios bien hecho, #vacaciones trabajo, #México, #feliz». Al fondo, algo borrosa pero reconocible, estaba la cara de Pato, mirándola con indisimulada adoración, la misma expresión que una vez había sido la de Marcia. Ella emitió un sonido tranquilo, algo entre un sollozo y una risita. «¿Va todo bien?», preguntó Rachel preocupada. «Sí», se apresuró Marcia a cerrar el navegador y devolverle el teléfono. «Gracias. Solo estaba consultando mi correo electrónico». La curiosidad pudo con ella y volvió a pedirle el teléfono. Esta vez, Marcia fue a la página de Tricia en otra red social. Las fotos de los últimos meses contaban una historia que ella prefería no conocer. Doug y Tricia en distintos lugares, a distintas horas,
siempre apareciendo supuestamente al azar en el fondo de las instantáneas de la otra, en un bar del centro, un restaurante en el Paseo Marítimo, una conferencia inmobiliaria en San Diego hacía 2 meses, la misma de la que Doug había vuelto con un costoso collar de perlas para ella. Una disculpa por tener que marcharme, le había dicho entonces. Ahora entendía por qué se disculpaba. Y había algo más. En varias de las fotografías se había vislumbrado el hotel de Puerto Vallarta, donde se suponía que estaba Doug ahora. A juzgar por las fechas, él y Tricia habían estado allí 3 veces en los últimos 6 meses. Viajes de negocios. Ahora todo encajaba. Marcia le devolvió el teléfono y se recostó contra las almohadas. La invadió un extraño entumecimiento. Debería haber sentido rabia, resentimiento, el dolor de la traición. En lugar de eso, sintió vacío y cansancio. Y en algún lugar de su interior, alivio. Como si por fin se confirmara lo que sabía desde hacía tiempo, pero temía admitir. 10 centímetros, anunció la comadrona tras otra revisión. Llegó la hora. Las 2 horas siguientes se convirtieron en un caleidoscopio de dolor, esfuerzo y órdenes. Empuja, respira, una vez más, bien, descansa, otra vez. Rachel le cogió la mano, le secó el sudor de la frente, le dio sorbos de agua entre esfuerzo y esfuerzo. Por un momento, Marcia se sorprendió a sí misma pensando que aquella desconocida había hecho más por ella que el hombre con el que había compartido su vida durante los últimos 3 años. Otra contracción, Marcia, ordenó la comadrona. Ya veo la cabeza. Vamos. Con un último esfuerzo, casi inhumano, Marcia sintió que algo abandonaba su cuerpo. Un momento de silencio y la habitación se llenó con el grito estridente de una nueva vida. «¡Una niña!», anunció la comadrona, levantando a la pequeña criatura cubierta de baba. «¡Una niña sana!». Marcia se recostó en las almohadas y sintió que las lágrimas le rodaban por las mejillas. Le colocaron el cuerpecito sobre el pecho, una carita roja y arrugada, pequeños dedos cerrados en puños, pelusilla oscura en la cabeza. Su hija, el fruto de un amor que resultó ser una mentira. «¿Cómo quieres llamarla?», preguntó Raquel ayudando a cubrir al bebé con una manta. Marcia miró a la pequeña criatura que tenía en brazos. Ella y Doug habían hablado de nombres, pero nunca habían tomado una decisión definitiva. Él había sugerido llamar a su hija como su madre, Ágata. A Marcia siempre le había parecido un nombre demasiado anticuado. «Eloís», dijo, sorprendida por la firmeza de su voz. «Se llama Eloís». Era el nombre de un personaje de su obra favorita, una mujer fuerte que había sufrido traiciones y pérdidas, pero que había encontrado la fuerza para empezar una nueva vida. Simbólico. Rachel asintió con la cabeza. «Es un nombre precioso. Hola, Eloís». Marcia no podía apartar los ojos de su hija. Una extraña sensación le llenaba el pecho, una mezcla de amor, miedo y determinación. Ella había creado esta vida, y ahora era responsable de lo que sería esa vida. ¿Qué clase de ejemplo le daría a su hija? Una mujer que permite que un hombre controle todos los aspectos de su existencia. Una mujer que soportó la humillación y la traición. Una mujer que se perdiera tanto a sí misma que incluso en el parto se preocupara más por su marido que por su hijo. No, no quería ese tipo de futuro para Eloís. Después de que se llevaran al bebé para someterlo a procedimientos rutinarios y de que trasladaran a Marcia a la sala de posparto, por fin se quedó a solas con sus pensamientos. Rachel se marchó y prometió pasarse por la mañana antes de empezar su turno. La habitación estaba en silencio. Solo el pitido acompasado del monitor rompía el silencio. Marcia cogió el teléfono. No había mensaje de Doug, ni una llamada, ni siquiera una pregunta sobre cómo había ido el parto, si había nacido el bebé, si estaban bien. Nada. Abrió la galería de fotos y retrocedió en el tiempo.
Aquí ella y Doug en la recaudación de fondos de su agencia, ella con el elegante vestido negro que él había elegido, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Una excursión a las montañas el verano pasado, ella de pie en el mirador y Doug abrazándola por detrás, mandón y posesivo. Una foto de su boda, lujosa, cara, con 300 invitados, la mayoría de los cuales eran socios y clientes de él. Y aquí hay una foto tomada antes de conocer a Doug. Está en el escenario, con el traje de Nora de Casa de Muñecas, uno de sus papeles favoritos. Ojos brillantes, postura relajada, auténtica alegría en el rostro, una mujer diferente, la verdadera Marcia Witherspoon. ¿Cuándo cambió todo? No de la noche a la mañana, eso seguro. Poco a poco, paso a paso, concesión a concesión. Tenía tanto miedo de perder su amor que dejó que él se apoderara de todo lo que ella era. Marcia recordó la primera vez que Doug le sugirió que dejara el teatro. Había sido poco después de su boda. Ella actuaba en una nueva producción y se había quedado hasta tarde en uno de los ensayos. No me casé para pasar las noches sola, dijo entonces, sin ocultar la irritación. Además, este trabajo es humillante. Mi mujer no debería cobrar una miseria por entretener a un público de provincias. Pero me encanta actuar, objetó ella. No es por el dinero. Entonces, ¿por qué? ¿El aplauso? ¿El reconocimiento? La atrajo hacia sí. Puedo darte más reconocimiento que toda esta gente, y mucho más amor. Aquella noche hicieron el amor y ella casi había olvidado su discusión. Pero él retomó el tema una y otra vez, desde distintos ángulos, utilizando el afecto, la irritación o argumentos lógicos. Al final, ella se rindió. Esto es temporal, pensó entonces. Algún día volveré al escenario. Pero lo temporal se convirtió en permanente. Doug siempre encontraba razones por las que no era el momento adecuado. Y entonces llegó el embarazo. Un pesado suspiro escapó del pecho de Marcia. Dejó el teléfono en la mesilla y cerró los ojos. El cansancio pesaba mucho, pero incluso a través de él había un pensamiento, claro y aterradoramente obvio. Esto no podía seguir así. ¿Pero qué podía hacer? No tenía trabajo, no tenía dinero propio. Pato controlaba todas las finanzas y le daba una cantidad limitada para gastos. Incluso la casa estaba a su nombre. Había perdido su carrera de actriz. Sería casi imposible volver a la profesión en 3 años sin práctica ni contactos. Sus padres no vivían. Sus amigos se habían distanciado. Sus antiguos colegas apenas la recordaban. Estaba sola, con un bebé recién nacido en brazos, completamente dependiente del hombre que la había traicionado de la forma más cínica. Por primera vez en mucho tiempo, Marcia se permitió llorar de verdad, sin contenerse, sin tragarse las lágrimas como solía hacer, temerosa de disgustar a Doug con sus emociones. Lloró por los años perdidos, por una carrera arruinada, por los sueños rotos, por la mujer que había dejado de ser. La puerta de la sala se abrió en silencio. Una enfermera, no Rachel, la otra, entró rodando en un catre transparente con un pequeño paquete. «Hora de comer, mamá», dijo en voz baja. «Tu bebé tiene hambre». Colocó a Eloís sobre su pecho. Sus pequeños labios buscaron instintivamente el pezón. El dolor de la primera toma fue agudo, pero extrañamente aleccionador. Marcia miró a su hija y sintió que algo primario y maternal se despertaba en su interior. Proteger, para mantenerla a salvo, para darle una vida mejor. Y de repente se dio cuenta, por el bien de esta pequeña criatura, debía encontrar una salida. Por el bien de su hija, debe recordar quién solía ser, fuerte, independiente, capaz de tomar decisiones. Por el bien de Eloís, no puede permanecer en una relación tóxica que un día se convertirá en un ejemplo para ella también. Pero, ¿cómo? ¿A dónde ir? ¿A quién recurrir? ¿A quién? Y entonces me vino a la mente un rostro olvidado. Bentley, su primer marido, su amor del instituto,
el hombre que había dejado por Duck, el tranquilo y confiable Bentley que la amaba por lo que era, que nunca intentó cambiarla o controlarla. Marcia casi físicamente retrocedió en el pensamiento. No, ella no podría dar vuelta a él, no después de haberse marchado sin apenas darle explicaciones, no después de 3 años de silencio, pero no tenía elección. Ahora no se trataba solo de ella, sino del bebé. Eloís se quedó dormida, saturada de leche. Marcia la colocó suavemente en la cuna, sin apartar los ojos de su rostro dormido. Una decisión, aún vaga, nebulosa, empezó a formarse en su mente. Esperaría a que le dieran el alta. Duck no volvería de México hasta dentro de 3 días. Tendría un poco de tiempo, tiempo para planear su huida. Marcia recibió el alta al 3er día. Por la mañana, la enfermera trajo el papeleo y le explicó los cuidados del recién nacido. Si tiene alguna duda, llame al pediatra de guardia, dijo, entregándole un folleto con los contactos. La primera cita será dentro de una semana, pero si tiene dudas, llame antes. Marcia asintió y guardó mecánicamente los documentos en el bolso. No tenía más de 2 días antes de que volviera Duck. 2 días para decidir qué hacer. La enfermera la ayudó a guardar la poca ropa y los artículos para el bebé que le había donado el hospital. Pañales, un gorrito. ¿Vendrá su marido a recogerla?, preguntó ayudando a Marcia a ponerse el jersey. Sí, mintió Marcia. Viene de camino. De hecho, llamó a un taxi. Otra vez. Los últimos $300 se esfumaban a un ritmo alarmante. Pato nunca llamó. Ningún mensaje de texto. Como si el nacimiento de su hijo fuera una molesta interrupción de sus vacaciones mexicanas. Lo único que hizo fue publicar una foto de una puesta de sol mexicana en sus cuentas de las redes sociales con el pie de foto. Exitoso viaje de negocios llega a su fin. Pronto en casa. A casa. Marcia sintió que todo su interior se apretaba ante la idea de volver a su gran casa vacía, sobre la inevitable conversación. De cómo él negaría lo evidente, la acusaría de paranoia, tergiversaría la situación para que ella acabara siendo la culpable, y luego la reconciliación en sus términos. La vida seguirá como si nada hubiera pasado, solo que ahora con un niño para quien este falso matrimonio se convertiría en la norma. No, ella no podía dejar que eso sucediera. El taxi los llevó a casa, Marcia y la pequeña Eloís durmiendo en un portabebés. La casa les recibió con un silencio sepulcral. Marcia encendió la luz del salón y por un momento pensó que estaba entrando en la casa de otra persona. Un interior minimalista en tonos grises, elegido por un diseñador de moda a instancias de Duck. Ni un solo objeto personal, ni un solo detalle que reflejara su personalidad o sus gustos. Entró en el cuarto de los niños, la única habitación que Duck había mostrado un mínimo interés en decorar. Paredes amarillo pálido, muebles blancos, una cuna cara, juguetes aún sin desembalar. Marcia colocó con cuidado el portabebés en el suelo y se sentó en la mecedora junto a la ventana. Se le llenó la garganta de lágrimas, pero se obligó a respirar con calma. Llorar vendría después. Ahora tenía que actuar. Sacó el teléfono. Abrió su lista de contactos, que se había reducido al mínimo en los últimos años. Los padres de Duck, ni hablar. Siempre la habían tratado con condescendencia, como si fuera una afortunada adquisición de su hijo. Varias esposas de socios de su marido, tampoco. No era una amistad, sino un círculo social en el que se le permitía girar. Sus dedos se deslizaron por la pantalla hasta detenerse en un nombre que no había borrado en 3 años. Bentley Greenwood, su primer marido, el hombre al que había dejado sin dar muchas explicaciones, encantada por las perspectivas que prometía la vida con un agente inmobiliario de éxito. Marcia recordaba su última conversación como si hubiera sido ayer. Estaban sentados en la cocina de su pequeño piso. Bentley acababa de volver del trabajo. Por aquel entonces había sido un simple mecánico en un taller de reparación de automóviles, soñando con montar algún día su propio negocio.
He conocido a otra persona, dijo entonces. Lo siento, Ben, pero ya no me siento como antes. Él la miró con una larga mirada en la que no se leía tanto resentimiento como cansada comprensión. ¿Es el agente inmobiliario?, preguntó por fin. ¿El que había venido al teatro para recaudar fondos? Ella asintió, incapaz de mirarle a los ojos. Bueno, Bentley se levantó lentamente de la mesa. Espero que haya encontrado lo que buscaba. No había ira ni sarcasmo en su voz, solo tristeza y algo más, como si entonces hubiera sabido cómo acabaría todo. Una semana después, se mudó, llevándose sus cosas. El divorcio había sido rápido y sin complicaciones. No había mucho que dividir. Bentley no intentó retenerla, no le pidió que se quedara, no montó una escena. Se había limitado a dejarla marchar, y de algún modo eso dolía más que si hubiera luchado por su matrimonio. Marcia se quedó mirando el número de teléfono. Le temblaban los dedos al pulsar el botón. ¿Qué le diría después de 3 años de silencio? ¿Cómo le explicaría que solo acudía a él cuando se encontraba en una situación desesperada? Eloís se movió en el transportín y chilló suavemente. Marcia dejó el teléfono a un lado para coger a su hija en brazos. El bebé se calmó en cuanto sintió el calor del pecho de su madre. «¿Qué vamos a hacer, pequeña?», susurró Marcia besando la diminuta frente. En ese momento sonó el teléfono. Marcia dio un respingo de sorpresa. El nombre que aparecía en la pantalla era Duck. La primera llamada en 3 días. Se le encogió el corazón. ¿Sí?, contestó, tratando de mantener la voz normal. «Hola, cariño». La voz de Duck sonaba despreocupada, como si no hubiera pasado nada. «¿Qué tal estás? ¿Cómo fue el parto?» «¿El parto?». Marcia apenas pudo contener una carcajada amarga. ¿Me lo preguntas después de 3 días? Bueno, ya sabes cómo son las cosas. Él no pareció darse cuenta de su tono. Las negociaciones duraron demasiado, luego los problemas de comunicación. Por supuesto, quería llamar antes. Entonces, ¿qué es? ¿Niño o niña? Una niña, respondió Marcia, sintiendo que se le ponían rígidas las entrañas. Eloís. ¿Eloís? Había sorpresa en su voz. Estábamos de acuerdo en Ágata si era una niña. No estabas disponible para discutirlo, dijo con frialdad. Hubo una pausa. Vale, no discutamos, dijo finalmente cambiando a un tono conciliador. Eloís también es un buen nombre. Uno peculiar, pero bueno. Escucha, tengo buenas noticias. El trato en México fue incluso mejor de lo que esperaba. Firmamos un contrato para construir todo un complejo de apartamentos. Eso es un gran paso adelante, cariño. Planeo estar de vuelta mañana por la noche. Creo que deberíamos celebrarlo. Marcia cerró los ojos. Su voz, que antes había parecido tan sincera y cálida, ahora sonaba falsa, o quizás siempre había sido así, solo que ella no quería darse cuenta. Por supuesto, dijo sin vida. Lo celebraremos. Estupendo. Pediremos algo en ese restaurante italiano que me gusta. ¿Y tal vez abrir una botella de champán? Por supuesto, tú no puedes beber por la alimentación, pero yo brindaré por los dos, por nuestra nueva vida como trío. Una nueva vida, nosotros 3. Es como si no hubiera mentira ni traición, como si no se hubiera reído de ella cuando más lo necesitaba. Sí, suena genial, mintió. Hasta mañana. Hasta mañana, mamá, se rió de su broma. Te quiero. Marcia no contestó, solo se desmayó. Miró a la dormida Eloísa. La decisión que se había ido formando en su mente durante los últimos días por fin había cristalizado. No podía permitir que ese hombre fuera el padre de su hija. No podía dejar que moldeara la idea que Eloís tenía de lo que debía ser la familia, el amor, las relaciones. Marcia respiró hondo y volvió a coger el teléfono. Esta vez no dudó. Pulsó el botón de llamada. Los pitidos se hicieron eternos. Empezaba a pensar que Bentley no contestaría o que el número había cambiado con los años. Pero entonces sonó una voz familiar, un poco más grave y ronca de lo que recordaba, pero inconfundiblemente la de él.
¿Diga? Marcia se quedó muda por un momento. Hacía 3 años que no oía aquella voz. «¿Diga?», repitió Bentley, esta vez con una nota de impaciencia. «Ben», dijo al fin, «soy yo, Marcia». Una larga pausa. «Marcia». Su voz se volvió neutra, contenida. «Ha pasado mucho tiempo». 3 años, confirmó ella. Sus ojos picaron traicioneramente. «¿Cómo está usted?» «Estoy bien», fue la breve respuesta. Luego, titubeando, preguntó, «¿Qué ha pasado?». Marcia se mordió el labio. Él siempre la había descubierto. «¿Qué te hizo pensar que algo iba mal? ¿Por qué no habrías llamado después de 3 años de silencio si todo fuera bien?», respondió él con sencillez. Ella suspiró. «Tienes razón. Tengo problemas, Ben». «¿Qué clase de problemas?». «Acabo de tener un bebé», comenzó. «Una hija. Hace 3 días. Enhorabuena». No había calidez en su voz, solo recelo. «Su marido debe de estar contento». Él, Marcia dudó, estaba en México, con su amante. Bentley guardó silencio y la dejó continuar. «Cuando empezó el parto, lo llamé. Se rió y dijo que estaba cenando con ella, que podía dar a luz sola». Oyó a Bentley exhalar bruscamente. «Parece un gran tipo», comentó secamente. Luego, más suavemente, «Lo siento, Marcy». Marcy, su antiguo apodo, el único que él usaba. Me traía recuerdos de otra vida, más sencilla pero también más real. «Doug volverá mañana», continuó. «Y no puedo seguir con él, pero no tengo a dónde ir. No tengo dinero ni trabajo», jadeó, sintiéndose fatal. 3 años sin decir una palabra y la primera llamada es para pedir ayuda. «Me doy cuenta de cómo suena», se apresuró a añadir. «No tengo derecho a pedirte nada. Es solo que eres la única persona a la que podía recurrir». Bentley permaneció largo rato en silencio. Marcia solo oía su respiración y algunos sonidos apagados de fondo. Parecía que estaba en el garaje, trabajando. «¿Dónde estás ahora?», preguntó por fin. «En casa. Quiero decir, en su casa. ¿Tienes algún sitio a donde ir las próximas 24 horas?» Marcia estaba confusa. «No, no tengo a dónde ir». «Lo entiendo», dijo con determinación en la voz. «Escúchame bien. No puedo llegar hasta mañana por la mañana. Tengo un taller en Riverbend. Eso está a 5 horas en coche de ti». Marcia cerró los ojos, sintiendo que su corazón se llenaba de gratitud. Iba a ayudar. Después de todo lo que había hecho, él iba a ayudarla. «Ben, no sé cómo». «No me des las gracias todavía», le interrumpió. «Aún no he hecho nada, y no lo hago por ti». «Entonces, ¿para quién es?». «Para el bebé», respondió sencillamente. Ningún niño merece crecer en un hogar donde el padre trata a la madre como si fuera una cosa. Marcia se tragó el nudo que tenía en la garganta. «Gracias. No te olvides de reunir todos los documentos necesarios», continuó él en tono serio. «El certificado de nacimiento del bebé, tu pasaporte, el seguro, todo lo que puedas necesitar. Y un mínimo de cosas, solo lo imprescindible para no llamar la atención». «De acuerdo», asintió ella, aunque él no podía verla. «Estaré allí a las 8 de la mañana», dijo Bentley. «Te esperaré a 2 manzanas de tu casa, cerca del parque. ¿Conoces la gasolinera de la esquina de Oak Street?» «Sí, la conozco. Allí». «Y, Marcia», vaciló. «¿Estás segura de esto? Es un gran paso». Miró a su hija dormida. «Estoy completamente segura». «Entonces nos vemos mañana. Cuídate». Y dudó de nuevo. «Enhorabuena por tu hija». «Gracias, Ben», dijo en voz baja. «Por todo». Él se desconectó sin despedirse. Marcia se sentó con el teléfono pegado al pecho y, por primera vez en mucho tiempo, sintió un rayo de esperanza. Bentley vendría, les ayudaría a marcharse. Por supuesto, eso no resolvería todos los problemas, pero sería un comienzo, el primer paso hacia la libertad, el primer paso para reconstruirse. Marcia empezó a hacer una lista mental de las cosas que debía llevarse: papeles, algunas mudas de ropa para ella y el bebé,
Un mínimo de artículos de higiene. Todo debía caber en una bolsa. Eloís se despertó y gimoteó, reclamando atención. Marcia la cogió en brazos y tarareó suavemente una nana que recordaba de su infancia. Una extraña calma la invadió. Había incertidumbre por delante, dificultades, pero también libertad. Real, no ilusoria. Pasó la tarde y la noche haciendo tareas, alimentar a su hija, preparar las cosas necesarias, destruir los rastros de sus planes. Borró su historial de llamadas y mensajes de texto para que Doug no supiera nada de su conversación con Bentley si decidía comprobar su teléfono. Reunió toda la documentación necesaria, incluido el certificado de nacimiento de Eloís, que había obtenido en el hospital. En el baño, Marcia miró detenidamente su reflejo. La cara encogida por el parto, las ojeras, el pelo descolorido. ¿A dónde se ha ido aquella chica brillante que una vez actuó en un escenario? Volvió a preguntarse, pero esta vez la respuesta fue diferente. Está volviendo, lentamente, pero está volviendo. En lo más profundo de la noche, cuando Eloís por fin estaba profundamente dormida, Marcia se quitó el anillo de boda, un anillo de diamantes grande y caro que siempre le parecía demasiado pesado en el dedo. Lo puso en el tocador del dormitorio, en algún lugar donde Doug no pudiera pasar desapercibido. Era un símbolo que ponía fin a la vida falsa que había llevado en los últimos años. Por la mañana, después de recoger sus últimas pertenencias y dar de comer a su hija, Marcia echó un último vistazo a la casa que nunca había sido suya. Luego, cogió su bolso y su mochila con Eloís y salió por la puerta sin mirar atrás. El aire fresco de la mañana le golpeó la cara como si quisiera saludarla. Marcia respiró hondo y caminó calle abajo hacia el parque donde se suponía que Bentley la esperaba. A cada paso era como si se deshiciera de las cadenas invisibles que la habían atado todos estos años. Le esperaba lo desconocido. Pero, pasara lo que pasara, no permitiría que nadie volviera a borrarla, por el bien de Eloíse y por el bien de la Marcia que había perdido pero que ahora estaba decidida a volver a encontrar. La gasolinera de la esquina de Oak Street tenía exactamente el mismo aspecto que hacía 3 años. Las mismas columnas agrietadas, el mismo letrero descolorido, la pequeña tienda con el escaparate infestado de moscas. Marcia estaba de pie bajo el toldo, apretando contra su pecho el portabebés de Eloís y mirando nerviosa a su alrededor. A sus espaldas llevaba una bolsa con todo lo necesario, 2 conjuntos de ropa para ella, ropa para el bebé, papeles y artículos de aseo. Todo lo que podía llevar sin llamar la atención. Cuando la vieja camioneta azul dobló la esquina, a Marcia le dio un vuelco el corazón. Reconoció el coche al instante. Bentley lo había conducido cuando estaban juntos. El viejo Ford había sido un motivo de orgullo para él, aunque Doug siempre se había dignado a llamarlo chatarra. La camioneta se detuvo a su lado. Bentley no salió, solo abrió la puerta del pasajero desde dentro. Marcia subió rápidamente a la cabina, con cuidado de no molestar a la dormida Eloís, y puso el bolso a sus pies. Solo cuando el coche arrancó miró por fin a su exmarido. Bentley había cambiado. Más duro, más seco. Las arrugas alrededor de los ojos se habían hecho más profundas y tenía pliegues alrededor de la boca que ella no recordaba. Barba incipiente en la barbilla con destellos grises. Las manos apoyadas en el volante, callosas, con grasa de máquina bajo las uñas. Las manos de alguien que trabaja duro físicamente. «Hola», dijo ella, sin saber por dónde empezar. «Hola», respondió él sin apartar los ojos de la carretera. «¿Es ella?», señaló con la cabeza al transportista. «Sí, Eloís». Bentley lanzó una breve mirada al bebé dormido y asintió levemente. «Precioso. Se parece a ti». «Gracias». Marcia ajustó torpemente la manta. No sé cómo darte las gracias, Ben». «No tienes por qué hacerlo», le cortó. «Ya te he dicho que no lo hago por ti». Entraron en la autopista.
Marcia vio pasar las casas de las afueras, sustituidas poco a poco por campos y bosques. La niebla matinal aún no se había disipado, lo que daba al paisaje un aspecto irreal y borroso. ¿A dónde vamos?, preguntó al fin. A Riverbend, respondió Bentley. Es una pequeña ciudad de un estado vecino. Me trasladé allí hace 2 años, cuando decidí abrir mi taller. ¿Tu taller? Marcia no pudo ocultar su sorpresa. Siempre fue tu sueño. Bentley se encogió de hombros. No es nada lujoso. Un pequeño taller de reparación de coches a las afueras de la ciudad, con 3 empleados incluyéndome a mí. Hacemos lo que podemos. Eso es estupendo, Ben. Me alegro de que te vaya bien. No dijo nada. Condujeron en silencio, solo interrumpido por la tranquila respiración de Eloís y el zumbido del motor. Bentley encendió la radio, una vieja emisora de rock que solían escuchar juntos. Las melodías familiares llenaron el espacio, haciendo que el silencio fuera menos tenso. Eloís se despertó cuando ya habían entrado en la autopista. Sus silenciosos lloriqueos se habían convertido en un grito exigente. «Tengo que darle de comer», dijo Marcia. «¿Podemos parar en algún sitio?» Bentley asintió, y después de unos kilómetros se desvió hacia un café de carretera. Aparcó en la esquina más alejada del aparcamiento y salió del coche. «Te traeré algo de comer», dijo a través de la ventanilla abierta. «¿Todavía te gusta el batido de fresa?» Marcia parpadeó sorprendida. Se acordó. «Sí, gracias». Mientras Bentley iba a la cafetería, ella daba de comer a Eloís mirando por el parabrisas los coches que pasaban zumbando. Cada uno podía ser de Doug si llegaba pronto a casa y descubría su desaparición. ¿Paranoia? Tal vez. Pero Marcia sabía que Doug no era de los que se desprendían fácilmente de lo que creía suyo. Bentley regresó con una bolsa de papel que exhalaba el aroma de la comida caliente y 2 vasos de bebida. «Un sándwich de pavo», dijo entregándole la bolsa. «Y una tarta de fresas, como a ti te gusta». «¿Te acuerdas de lo que me gusta?», dijo ella en voz baja, cogiendo la comida. «Algunas cosas son difíciles de olvidar», respondió él secamente, arrancando el coche. Siguieron su camino, merendando mientras avanzaban. Marcia sintió que recuperaba las fuerzas. No se había dado cuenta de lo hambrienta que estaba. No había tenido mucho apetito en los últimos días, solo ansiedad y miedo. «Escucha», comenzó Bentley, rompiendo el largo silencio. «Ayer no te lo pregunté, pero necesito saberlo. ¿Es él, tu marido, alguna vez te puso la mano encima?» Marcia negó con la cabeza. «No, nunca». «Bien». Bentley se relajó visiblemente. «Eso simplifica las cosas. La violencia física habría atraído a la policía y no necesitamos llamar la atención». «Doug no es de los que pegan», dijo Marcia. «Sus métodos son más sutiles. Él me fue borrando poco a poco, mi identidad, mis intereses, mi independencia, tan lentamente que ni siquiera me di cuenta de que era una sombra de mí misma». Bentley asintió, sin apartar los ojos de la carretera. «He oído hablar de ellos. A veces son peores que los que golpean. Los moratones se curan, pero el alma...» No terminó la frase. Fuera de la ventanilla parpadeaban las señales, contando los kilómetros que faltaban para llegar a diferentes ciudades y pueblos. Eloísa volvió a dormirse, arrullada por el lento movimiento del coche. Marcia la observaba, pensando que por primera vez en mucho tiempo estaba haciendo algo bien. Cuando cruzaron la frontera estatal, Bentley volvió a hablar. «Nadie en Riverbend me conoce como tu ex marido. Si preguntan, les diré que eres mi primo en una situación difícil. Así es más seguro». «¿Crees que Doug estará mirando?» «Seguro que sí», dijo Bentley con firmeza. «A los hombres como él no les gusta perder lo que consideran de su propiedad». Llegaron a Riverbend al anochecer. La pequeña ciudad, encajonada entre las colinas y el río, los recibió con una dispersión de luces y un silencio medio adormilado.
Una calle principal con una hilera de tiendas y cafés, una plaza con la inevitable estatua del fundador, una iglesia, una escuela, todo típico de la campiña americana. El taller de automóviles de Bentley estaba en las afueras, en una zona industrial. Un pequeño edificio de ladrillo con 3 puertas de garaje y un modesto letrero Greenwood Auto Service. A su lado había un anexo, una pequeña casa de una planta que parecía haber sido una oficina, pero que ahora se había convertido en vivienda. «Es bastante estrecho», dijo Bentley mientras aparcaba el coche. «Pero está limpia y es cálida. Antes era una oficina-taller, pero luego construí una nueva ampliación en el otro lado y convertí esta en vivienda. Aseo, ducha, cocina americana, todo lo necesario». Marcia asintió en silencio, mirando su nuevo hogar. Parecía diminuta después de la espaciosa casa de las afueras, pero tenía algo acogedor y real. Bentley la ayudó con sus cosas y la condujo al interior. La habitación era sorprendentemente luminosa y limpia. Muebles sencillos, un sofá-cama, un escritorio, un par de sillas, estanterías llenas de manuales técnicos y detectives andrajosos. En un rincón, una cocina improvisada, un pequeño hornillo, un frigorífico y un microondas. Una puerta daba a un minúsculo cuarto de baño. «Dormiré en el taller», dijo Bentley, dejando su bolsa en el suelo. «Allí hay un catre». «Ben, no puedo quitarte tu casa», protestó Marcia. «No es una casa», dijo él. «Es solo un lugar donde duermo cuando estoy demasiado cansado para ir a casa. Alquilo una casa de verdad en la ciudad, pero la están reformando. De todos modos, tú y el bebé necesitáis intimidad y seguridad». Saca las llaves del bolsillo y las pone sobre la mesa. «Las cerraduras son sólidas. Si necesitas algo, estaré en el taller hasta tarde. Por la mañana traeré comida y cualquier otra cosa que el bebé pueda necesitar. Debería haber algo de comida en la nevera. Siéntete como en casa». Ya estaba en la puerta cuando Marcia le llamó. «Ben, gracias. Sé que no merezco tu ayuda, pero te estoy muy agradecida». Bentley guardó silencio un momento, mirándola con expresión ilegible. «Bienvenida a Riverbend, Marcia», dijo finalmente y salió, cerrando la puerta en silencio tras de sí. Al quedarse sola, Marcia tumbó con cuidado a la dormida Eloise en el sofá, cubriéndola con cojines para que no se cayera rodando. Luego recorrió lentamente la habitación, acostumbrándose al nuevo espacio. Bentley siempre había sido ordenado, pero esta habitación no solo parecía ordenada, sino también funcional. Cada cosa en su sitio, nada superfluo. Abrió la nevera, leche, huevos, algunas verduras, un paquete de queso. En el armario de encima de la placa, cereales, conservas, galletas. Simple comida de soltero, pero fresca y bastante comestible. Marcia se sentó en el borde del sofá junto a su hija. Solo ahora, en el silencio de la habitación, se dio cuenta realmente de la magnitud del cambio. Ayer había sido Marcia Holliday, la esposa de un exitoso agente inmobiliario que vivía en una gran casa con interiores de diseño. Hoy es una fugitiva con un bebé recién nacido refugiada en un anexo de un taller de reparación de coches, sin medio de vida y con un futuro incierto. Extrañamente, en lugar de miedo, sintió alivio. Era como si se hubiera desprendido de una pesada mochila que llevaba cargando demasiado tiempo. Eloísa se despertó y gimoteó. Marcia la cogió en brazos y tarareó una nana. En ese momento llamaron suavemente a la puerta. «Soy yo», dijo la voz de Bentley. «Pasa». Apareció con una gran caja de cartón en las manos. «La encontré en la trastienda», dijo dejándola en el suelo. «No es un catre, desde luego, pero servirá por ahora. Mañana encontraremos algo mejor». Marcia miró dentro de la caja y vio que Bentley la había cubierto con toallas limpias para que pareciera un nido para el bebé. «Gracias», sonrió. «Esto es estupendo». Se encogió de hombros. «No es nada. Solo pensé que estaría más cómoda que en el sofá». Su mirada se detuvo un momento en Eloise, y algo brilló en sus ojos.
¿Dolor? ¿Arrepentimiento? Marcia no pudo distinguirlo. ¿No ha cenado?, preguntó desviando la mirada. Podría ir a comer pizza o comida china. No hace falta. Marcia negó con la cabeza. Encontraré algo en la nevera. Ya has hecho demasiado. Bentley asintió y se dirigió de nuevo hacia la puerta. Ven, lo llamó Marcia. ¿Cenamos juntos? Puedo preparar algo con lo que hay en la nevera. No es nada especial, es solo que no me apetece estar solo esta noche. Él hizo una pausa, como sopesando la oferta, y luego asintió. De acuerdo, dame media hora para terminar con el coche del cliente y vuelvo. Esa misma noche, a 800 kilómetros de distancia, Doug Holliday regresó a su espaciosa casa, deseando ver a su mujer y a su hija recién nacida. Estaba animado. El negocio de México le había reportado buenos beneficios y el fin de semana con Tricia le había llenado de energía para las próximas semanas. Por supuesto, le quedaba el residuo desagradable de su conversación con Marcia. Había sonado extraña en su última conversación telefónica. ¿Había adivinado lo de Trish? Bueno, tendría que ser un buen marido y padre durante un tiempo, llevar flores y algunas baratijas caras. Marcia siempre le perdonaba fácilmente después de tales gestos. Un brillante ramo de lirios, sus flores favoritas, en una mano, una caja de regalo con una delicada pulsera en la otra. Doug estaba seguro de que sería suficiente. Como mínimo, tendría que fingir remordimiento y confesar culpable que había bebido demasiado en una cena de negocios y había dicho alguna estupidez. Marcia refunfuñaría y perdonaría, como siempre. Abrió la puerta, esperando oír su voz o el llanto de un niño. En lugar de eso, la casa le recibió con un silencio ensordecedor. «Marcia», gritó, saliendo al pasillo. «Estoy en casa», no contestó. «Cariño, ¿estás aquí?» Doc atravesó el salón y entró en la cocina, que estaba vacía. Subió al dormitorio. La cama estaba perfectamente hecha, pero no había ni rastro de Marcia ni del bebé. Tampoco había nadie en la habitación del bebé, solo regalos sin envolver y muebles nuevos. Un extraño malestar empezó a crecer en su interior. Sacó el teléfono y marcó el número de su mujer. Inmediatamente saltó el buzón de voz. Quizá esté en el médico, pensó Doug, aunque algo le decía que se trataba de algo más serio. De vuelta en el dormitorio, se dio cuenta de algo que no había visto antes. En el tocador estaba el anillo de compromiso de Marcia, un enorme anillo de diamantes que él había elegido y comprado hacía 3 años. Doug sintió que el suelo se le iba bajo los pies. Abrió el armario. Algunas de las cosas de Marcia habían desaparecido. No todas, pero sí las más prácticas y cotidianas. En el cuarto de baño faltaba un cepillo de dientes, un peine, algunos productos de higiene. Pero lo peor de todo era que habían desaparecido todas las cosas del bebé. Los pañales, los pañales, los pañales, la ropita que habían comprado antes del parto. Marcia no solo se había ido, sino que se había llevado al bebé. Doug se hundió en el borde de la cama, incapaz de creer lo que estaba ocurriendo. ¿Cómo se atrevía? ¿Cómo podía abandonarle? Llevarse a su hija. Una rabia repentina lo inundó. Cogió el jarrón de la mesilla y lo arrojó violentamente contra la pared. Los fragmentos se esparcieron por la habitación como símbolo de sus planes y expectativas destrozados. Al recuperar el control de sí mismo, Doug empezó a registrar metódicamente la casa en busca de pistas sobre el paradero de Marcia. Ordenador, documentos, cuadernos, cualquier cosa que pudiera dar alguna pista. Nada. Comprobó su cuenta bancaria conjunta a través de la aplicación. No había grandes reintegros. Solo los gastos habituales de los últimos días, incluido el taxi del día del parto. En su despacho, Doug se sentó ante su escritorio y empezó a recopilar una lista de personas a las que Marcia podría dar cobijo. La lista era lamentablemente corta. En 3 años de matrimonio, había conseguido aislarla de la mayoría de sus amigos y conocidos. Sus padres habían muerto antes de conocerse. ¿Colegas del teatro? Posible,
pero improbable. Había pasado demasiado tiempo. Pero debió de encontrar refugio en alguna parte. Con un bebé recién nacido, sin dinero y sin apoyo, ¿a dónde podía ir? Y entonces se dio cuenta. Bentley Greenwood, el primer marido de Marcia, el mecánico tranquilo y modesto con el que había vivido 4 años antes de conocerlo, Duck. Nunca habían hablado en detalle de su primer matrimonio, ya que Duck lo consideraba un tema cerrado. Pero ahora sacó del cajón de su escritorio una carpeta con los papeles de Marcia que había guardado desde el día de su boda. Allí estaba el certificado de disolución del matrimonio. Bentley Greenwood, 31 años en el momento del divorcio, 3 años atrás. Duck encendió el ordenador y empezó a buscar. Redes sociales, bases de datos, motores de búsqueda. Cualquier cosa que pudiera proporcionar información sobre el paradero actual del ex marido de su mujer. Al cabo de 1 hora, tenía algunas pistas. Bentley Greenwood había abandonado la ciudad hacía unos 2 años. Según Hacienda, Duck tenía acceso a algunas bases de datos por su trabajo en el sector inmobiliario. Había abierto un taller de reparación de automóviles en una ciudad llamada Riverbend, en un estado vecino. Demasiada coincidencia para ser casualidad. Marcia debió acudir a él en busca de ayuda, y, al parecer, aquel paleto había accedido a ayudarla. Pato apretó los dientes con rabia. Nadie se atrevía a quitarle lo que era suyo, ni a su mujer, ni a su hijo, y menos un patético mecánico al que Marcia había decidido abandonar por una vida mejor con él. Los encontrará. Y cuando lo haga... Duck se permitió una sonrisa sombría, imaginando cómo Marcia suplicaría su perdón. ¿Cómo se daría cuenta de que no era nada sin él? Duck cogió el teléfono y marcó el número de un investigador privado con el que trabajaba a veces en casos inmobiliarios. Tenía una nueva meta, y nada lo detendría en su camino hacia ella. 3 meses pasaron volando. Riverbend, un pueblecito perdido entre colinas y bosques, recibió a Marcia y Eloís con esa peculiar indiferencia provinciana que poco a poco se transforma en tranquila aceptación. Durante las primeras semanas apenas salió del anexo al taller, temiendo que Duck apareciera en cualquier momento, pero luego, cuando quedó claro que nadie vendría a buscarlos de inmediato, el miedo retrocedió, dando paso a una cautelosa curiosidad. El pueblo vivía su vida mesurada. Una calle principal con una hilera de tiendas y cafés. Un mercado semanal en la plaza. Un viejo cine que proyectaba películas con un mes de retraso. Una biblioteca en el edificio de una antigua iglesia. Todo le recordaba a Marcia el pequeño pueblo donde creció, antes de trasladarse a la gran ciudad para hacer carrera como actriz. ¿Qué te parece Riverbend?, le preguntó Bentley una tarde mientras estaban sentados en el porche del anexo. Eloís dormía dentro, y ellos disfrutaban de los escasos momentos de silencio. Tranquila, respondió Marcia mirando la puesta de sol. Aquí el tiempo pasa de otra manera, más despacio. Por eso elegí este lugar, asintió Bentley. No hay complicaciones, es sencillo y directo. Se sentaron en un silencio acogedor, bebiendo cerveza fría. Habían pasado 3 meses desde que Bentley la recogió en la gasolinera, pero era ahora cuando la tensión entre ellos empezaba a aflojarse. «¿Sabes?», dijo Marcia de repente, «me he dado cuenta de que aún no me has preguntado por qué me fui». Bentley se encogió de hombros sin mirarla. «¿Qué sentido tiene? Fue hace 3 años». «Y aún así», insistió ella, «¿no te interesaba?». Bentley dio un sorbo a su cerveza, como si estuviera considerando una respuesta. «Claro que me interesaba. Al principio solo pensaba en eso. ¿Qué había hecho mal? ¿Por qué no te interesaba lo suficiente? ¿Por qué lo elegiste a él antes que a mí?». Marcia bajó los ojos, sintiendo cómo un rubor de vergüenza inundaba sus mejillas. «Fui una tonta, Ben. Creí que me reprimías, que con Duck conseguiría todo lo que siempre había soñado. Éxito, reconocimiento, una vida brillante. No me di cuenta de lo que realmente importaba». «¿Qué es lo importante?»,
preguntó él mirándola por fin. La libertad de ser yo misma, respondió ella con sencillez. Y el respeto, las cosas que siempre me diste y que yo no supe apreciar. Bentley asintió, como si eso confirmara algo que había estado pensando. ¿Sabes lo que he aprendido en estos 3 años? Dijo. Que no puedes hacer que otra persona te quiera, y no puedes culpar a alguien por no quererte. No funciona así. Marcia quiso objetar, decir que lo amaba, pero no de la manera correcta, pero guardó silencio. Serían excusas vacías. Me alegro de que encontraras la fuerza para dejarlo, continuó Bentley. Mucha gente no lo hace. Lo hice por Eloís, admitió Marcia. No quería que creciera viendo cómo su madre se desvanecía en una sombra. Volvieron a guardar silencio. Más tarde, cuando Eloís se despertó y reclamó atención, Marcia pensó que por primera vez en mucho tiempo se sentía realmente en su sitio. Puede que solo fuera una pequeña casa en un taller de reparación de coches, puede que fuera lo desconocido, pero por fin podía respirar. Todo cambió a mediados de su segundo mes en Riverbend. Una mañana, Bentley entró en el anexo con cara de preocupación. «Necesito tu ayuda», dijo sin preámbulos. «Mis libros son un desastre y tengo una auditoría fiscal dentro de una semana». Marcia enarcó las cejas, sorprendida. ¿Quieres que te ayude con la contabilidad? Tú llevabas todas las finanzas del teatro, ¿no? Se encogió de hombros. Recuerdo que me dijiste que, además de actuar, hacías trabajo administrativo allí. Marcia sonrió. Sí que se acordaba. Sí, pero de eso hace mucho tiempo. Puedo ver lo que tienes ahí, pero no puedo prometerte que pueda hacerlo. Echa un vistazo. Parecía realmente preocupado. No sé nada de estos números. Aquella tarde, después de acostar a Eloís, Marcia se sumergió en los libros de contabilidad y las hojas de cálculo del taller. Los papeles y archivos contenían un caos de datos no sistematizados, facturas, recibos, gastos, ingresos, todo mezclado sin ningún sistema. Trabajó hasta altas horas de la noche ordenando y organizando la información. Para su sorpresa, Marcia descubrió que le gustaba el trabajo. Había algo relajante en ordenar el caos, en poner los números en un sistema lógico. Cuando a la mañana siguiente le mostró a Bentley los primeros resultados, él la miró con indisimulada admiración. «Es asombroso», dijo mirando las tablas ordenadas. «Nunca había visto mis finanzas tan claras». «Bueno, no son precisamente buenas noticias», dijo Marcia. «Vas a estar en quiebra en 15 días si no aumentas el flujo de clientes». Bentley frunció el ceño. Sabía que las cosas no iban muy bien, pero no creía que fueran tan mal. «No tiene por qué ir mal», sacudió Marcia la cabeza. «Solo hay que organizarlo mejor. Tu principal problema es que gastas demasiado en piezas, las compras al por menor a precios altos. Si te abastecieras al por mayor con distribuidores, podrías ahorrar hasta un 30%. Bentley la miró asombrado. «¿Cómo sabes todo esto?» Marcia estaba avergonzada. El teatro siempre andaba escaso de dinero. Teníamos que arreglárnoslas a duras penas, negociando con los proveedores, buscando formas de ahorrar dinero en todo menos en calidad. En realidad, no hay mucha diferencia. Los mismos principios funcionan en un taller de reparación de coches. Aquel día nació su nueva dinámica. Marcia se convirtió en la contable y gestora administrativa oficiosa del taller, mientras Bentley y 2 de sus empleados reparaban los coches. Pronto había desarrollado un nuevo sistema de contabilidad, negociado descuentos con los proveedores de piezas y creado un programa de servicios para los clientes habituales. «Me has salvado el negocio», le dijo Bentley un mes después, cuando quedó claro que la situación financiera del taller había mejorado. «No sé cómo lo he hecho sin ti. Me alegro de haberte ayudado», respondió Marcia. Después de 3 años sin hacer nada, era agradable volver a sentirse necesaria. No lo dijo en voz alta,
pero podía sentir cómo la autoestima que Doug había destruido tan metódicamente a lo largo de los años volvía lentamente a ella. Cada decisión acertada, cada conversación fructífera con un proveedor o un cliente, cada balance conciliado sin errores, todo eso eran pequeñas victorias sobre el pasado. Eloís creció, deleitándoles con sus primeras sonrisas, sus primeros intentos de darse la vuelta, sus primeros balbuceos. Marcia vio con asombro cómo Bentley, que al principio se había mostrado distante, se encariñaba cada vez más con la niña. Hacía juguetes de madera para ella, se lavaba las manos con aceite de máquina antes de cogerla en brazos y podía pasarse horas sentado a su lado solo para verla dormir. ¿Nunca has tenido el deseo de tener tus propios hijos?, le preguntó Marcia un día que bañaban juntos a Eloís en una pequeña bañera. El rostro de Bentley se ensombreció un instante. Sí, respondió brevemente, pero supongo que no tenía que ser así. No insistió en el tema y Marcia tampoco. Entre ellos existía una relación extraña pero cómoda, no amistosa, pero tampoco romántica, algo intermedio, basado en el respeto mutuo y un afecto compartido por Eloís. El pueblo también los fue aceptando poco a poco. Para todos, Marcia era la prima de Bentley, atrapada en una situación difícil tras su divorcio. Nadie hacía demasiadas preguntas. La moderación provinciana tenía sus ventajas. La vida empezaba a tomar un nuevo ritmo. Marcia daba de comer a Eloís por la mañana. Luego llevaba la contabilidad en el taller. Por la tarde paseaba con su hija por el pequeño parque cercano y por la noche preparaba la cena para ella y Bentley. Los fines de semana salían a veces a un café local o al cine, turnándose para cuidar de Eloís. ¿Conoces la diferencia entre Pato y tú?, dijo Marcia un día que volvían de un paseo de esos. ¿$1 millón en su cuenta? Bentley sonrió. No, sacudió la cabeza. Con él, siempre sentía que tenía algo que demostrarle, ser mejor, más guapa, más lista, estar a su altura, y contigo puedo simplemente serlo. Bentley no respondió nada, pero su mano tocó ligeramente su hombro, un gesto fugaz que decía más de lo que podrían decir las palabras. A mediados del tercer mes, Marcia estaba sentada frente al ordenador en la oficina del taller, terminando su informe mensual, cuando un carro todoterreno negro se detuvo frente al edificio. No le dio mucha importancia, ya que en el taller entraban todo tipo de coches, pero cuando un hombre alto con un traje impecable se apeó del vehículo, el corazón le dio un vuelco. Pato. Tenía exactamente el mismo aspecto que ella recordaba, pulcro, bien peinado y con esa media sonrisa tan característica que antaño había hecho que se le derritiera el corazón. Pero ahora veía algo en él que no había notado antes. El frío cálculo de sus ojos, la tensa línea de sus hombros, como un depredador antes de saltar. Doug no reparó inmediatamente en ella tras el cristal del despacho. Miró a su alrededor, obviamente buscando a alguien. Marcia se quedó paralizada, incapaz de moverse. ¿Cómo les había encontrado? ¿Qué quería? Pregunta estúpida. Ella sabía lo que él quería. Recuperar lo que creía que era de su propiedad. En ese momento Bentley salió del garaje, limpiándose las manos con un trapo. Le preguntó algo a Doug, que respondió, y Marcia vio que el rostro de Bentley se tensaba. Sabía quién tenía delante. Sacudiéndose el aturdimiento, Marcia salió corriendo del despacho. Eloís dormía en un portabebés junto a su mesa, y su primer instinto fue coger a su hija y salir corriendo. Pero, ¿hacia dónde? ¿Y por qué? Tarde o temprano llegaría ese momento. Respirando hondo, salió para enfrentarse a su pasado. Doug. Su voz sonó sorprendentemente tranquila. Él se giró y su rostro mostró un abanico de emociones, desde la sorpresa hasta el triunfo. «Marcia», dijo con aquella peculiar entonación que siempre utilizaba cuando estaba descontento, pero trataba de ocultarlo. «Por fin te he encontrado». Sintió que Bentley se acercaba un paso más a ella, como ofreciéndole protección.
¿Cómo nos has encontrado?, preguntó Marcia. No fue difícil, sonrió Doug, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. Teniendo en cuenta a quién corriste. Por cierto, Bentley, gracias por acoger a mi mujer y a mi bebé. Ahora me los llevo a casa. No voy a ningún sitio contigo, dijo Marcia con firmeza. Y Eloís tampoco. Pato la miró con indisimulada sorpresa. No seas tonta, querida. Claro que vas a ir. Somos una familia, ¿recuerdas? Tenemos un hijo. Y esto, recorrió con la mano el taller y la dependencia, no es lugar para mi hija. No, Marcia negó con la cabeza. Ya no somos una familia, Doc. Y este es un lugar mucho mejor para Eloís que un hogar donde su padre miente y engaña a su madre. La cara de Doug se ensombreció. Veo que sigues dolida por aquella broma de mal gusto cuando estabas dando a luz, dijo, cambiando a un tono conciliador. Admito que me equivoqué. Te pido disculpas. Pero no puedes pensar en serio que este garaje y este hombre, lanzó una mirada despectiva a Bentley, son mejores para nuestra hija que su propio padre y un hogar de verdad. Olvidas un detalle importante, replicó Marcia con calma. Mi opinión. Nunca me has preguntado qué es lo que quiero, qué es lo mejor para mí. Te limitaste a decidir por los dos. Eso ya no va a ocurrir. Doug se tensó, con una expresión depredadora en el rostro. Escúchame bien, dijo bajando la voz. No me iré de aquí sin mi hija, y si crees que puedes detenerme o que el mecánico va a ayudarte, estás muy equivocado. Tengo dinero y contactos. Puedo contratar a los mejores abogados del país. Puedo demostrar que eres mentalmente inestable, que has secuestrado a un niño, que eres incapaz de cuidarlo. Inténtalo, intervino Bentley, dando un paso adelante. ¿Crees que nadie te vio abandonarla durante el parto? ¿Crees que el hospital no llevaba un registro de llamadas? ¿Crees que las enfermeras no se acordaron de la mujer que dio a luz sola porque su marido se divertía con su amante? Doug le lanzó una mirada aniquiladora. Métete en tus asuntos. Esto es entre mi mujer y yo. Exmujer, dijo Marcia con firmeza. Presenté la demanda de divorcio hace 15 días. Los papeles ya deberían haber llegado. Era cierto. Después de pensárselo mucho, decidió dar el paso, consciente de que era la única forma de romper definitivamente los lazos con el pasado. ¿Divorciarse? Doug soltó una pequeña carcajada. Te das cuenta de que no voy a firmar, ¿verdad? Estás en tu derecho, dijo Marcia con calma. Pero solo retrasará lo inevitable. No voy a volver, Doug, ni ahora ni después. ¿Por su culpa? Doug asintió hacia Bentley. ¿Vas a volver con tu mecánico? ¿Crees que te va a dar lo que yo te di? Esa casita detrás del garaje es tu futuro con él. ¿Cambiarías una mansión en los suburbios por eso? No se trata de las casas, dijo Marcia sacudiendo la cabeza. Se trata de la gente que vive en ellas. Y sí, prefiero tener esa casa detrás del garaje con un hombre que me respete que tu mansión donde yo no era más que un bonito accesorio. En ese momento, los gritos de Eloís llegaron desde el despacho. Marcia se movió instintivamente hacia allí, pero Doug fue más rápido. Corrió hacia la puerta del despacho, con la clara intención de alcanzar a la niña. «¡Detente!», gritó Marcia, lanzándose tras él. Bentley se interpuso en el camino de Doug y se paró delante de la puerta. «Atrás», siseó Doug. «Es mi bebé, y tengo derecho a verlo». «Tienes derecho a verlo», asintió Bentley. «Pero no tienes derecho a entrar en una propiedad ajena, y mucho menos a llevarte al niño sin el consentimiento de la madre». Doug se quedó quieto un momento, evaluando la situación. Bentley era más bajo que él, pero era más robusto y obviamente más fuerte físicamente. Los años de trabajo con maquinaria pesada habían hecho su trabajo. «De acuerdo», dijo finalmente Doug, dando un paso atrás. «Veo que hoy no vamos a llegar a un acuerdo, pero recuerda, Marcia», se volvió hacia ella, «esto no ha terminado. No pienso rendirme, ni de ti, ni de mi hija». «Se acabó, Doug», dijo Marcia en voz baja. «Solo que aún no te has dado cuenta».
La miró largamente y luego volvió los ojos hacia Bentley. «Disfruta de mis obras», dijo desdeñosamente. «Te hará lo mismo la segunda vez que la primera. La gente como ella siempre busca el mejor postor». «¿De su clase?», intervino Bentley. «Ni siquiera sabes cómo es en realidad. Solo la veías como un reflejo de tus propios deseos y ambiciones». Duck sonrió. «Un filósofo con una llave inglesa en la llave inglesa. Impresionante». Dio media vuelta y se dirigió a su coche. En la puerta se volvió. «Volveré, Marcia, con abogados y una orden judicial. Piensa en ello». Cuando el todoterreno negro desapareció al doblar la esquina, Marcia sintió que le fallaban las piernas. Se apoyó en la pared, intentando sobrellevar los escalofríos que se apoderaban de todo su cuerpo. ¿Estás bien?». Bentley se acercó a ella y la miró a la cara con preocupación. «No», respondió ella con sinceridad. «Pero lo estaré. Tengo que ir a casa de Eloís». Entraron juntos en el despacho, donde Eloís seguía llorando en el portabebés. Marcia cogió a su hija en brazos, la estrechó contra su pecho y le susurró palabras tranquilizadoras. Poco a poco, la niña se calmó y se acurrucó en el hombro de su madre. «¿Y ahora qué?», preguntó Bentley cuando estuvieron instalados en la letrina. «No se echará atrás». «Lo sé», asintió Marcia. «Pero yo tampoco. Ya no le tengo miedo, Ben. Por primera vez en mucho tiempo, no tengo miedo». Estaba sentada en una silla destartalada con su hija en brazos, en una casita detrás de un taller de reparación de coches, sin dinero ni estabilidad, pero se sentía extrañamente más fuerte de lo que nunca se había sentido en la lujosa mansión de Duck. «¿De verdad has pedido el divorcio?», preguntó Bentley tras una larga pausa. «Sí», confirmó ella. «Hace 15 días. El abogado dijo que Duck puede alargar el proceso, pero no detenerlo, sobre todo si tengo pruebas de su comportamiento inapropiado». «¿Tenías alguna?». Marcia asintió. «Capturas de pantalla de las redes sociales de Tricia, de ellos dos juntos en México, registros telefónicos del hospital, el testimonio de la enfermera que estuvo conmigo durante el parto. No es que quiera provocar un escándalo público, pero si Duck insiste, lo hará», dijo Bentley sombríamente. «Los hombres como él no saben perder». «Lo sé». Marcia acarició la cabeza dormida de Eloís. «Pero ya no soy una mujer que se rinda solo porque él insista. Voy a luchar, por mí y por ella». Bentley la miró con una expresión que ella no supo descifrar, una mezcla de respeto, sorpresa y algo más profundo. «Estoy aquí por ti», dijo simplemente. «Pase lo que pase». Marcia sonrió agradecida. En aquellos 3 meses no habían hablado de su relación, no habían puesto nombre a lo que ocurría entre ellos. Tal vez porque ambos temían ahuyentar la frágil confianza que había empezado a reconstruirse. Tal vez porque el pasado seguía interponiéndose entre ellos. Pero en aquel momento, mirándole, Marcia se dio cuenta de una verdad muy simple. Tenía elección. Por primera vez en mucho tiempo, podía elegir su propio destino, no dejarse arrastrar por las decisiones de los demás. Y eso le dio más fuerzas que cualquier otra cosa. «¿Sabes de qué me he dado cuenta hoy?», dijo, acunando a Eloís. «Que la libertad no es permisividad o falta de obligación. La libertad es la capacidad de tomar decisiones con conocimiento de causa y responsabilizarse de ellas». «¿Y qué decisiones estás tomando ahora?», preguntó Bentley en voz baja. «Quedarme», respondió ella con sencillez. «Quedarme aquí, en Riverbend. No huir de nuevo solo porque Duck nos haya encontrado». No dijo «bestió», pero estaba implícito. Y por la forma en que Bentley asintió levemente, ella supo que él había oído lo no dicho. «Entonces nos quedamos», dijo, «y resolveremos los problemas cuando surjan». Marcia miró por la ventana la puesta de sol, que coloreaba de dorado el taller y los árboles que había detrás. En algún lugar, más allá del horizonte, Duck ya estaba planeando su próximo movimiento.
En algún lugar le esperaban dificultades y desafíos, pero aquí, en esta pequeña casa, con su hija en brazos y un hombre que la había visto de verdad, sentía una extraña calma. No el triunfo de la victoria, ni la euforia de la libertad, sino la tranquila determinación de seguir adelante, día a día, dando pequeños pero seguros pasos hacia una vida que sería realmente la suya, una vida en la que nunca más permitiría que la borraran. Lo superaremos, dijo, no tanto a Bentley como a sí misma. Estoy segura de ello, y por primera vez en años lo creyó de verdad.